Si cree que los emocionalistas son aquellos que saltan en la alabanza, pero hay otros que lo son y aún no lo saben. Los emocionalistas son todos aquellos que aprueban o desaprueban desde sus sentimientos y no por el entendimiento. Ejemplo, ellos aceptan las cosas tal cual porque lo dijo fulano, por la empatía, porque sus sentimientos les indica de aceptar lo que él dijo, pero el entendido las discierne espiritualmente, escudriña cada día las escrituras para ver si estas cosas son así. Eso está en Hechos 17:11. Él no tiene una actitud de menosprecio ante alguien que está predicando, pero sí lo examina todo y retiene lo bueno, lo que es verdaderamente en conformidad a la palabra. Y ya las opiniones del predicador no las retiene, porque simplemente son eso, opiniones. Los emocionalistas son niños fluctuantes que piensan una cosa y después fácilmente piensan otra. En otros casos, son niños porque la primera información en su vida cristiana que recibieron y en un momento dado no fue madura, se niegan a cambiar de idea y se aferran al sentimentalismo con el argumento que fue lo primero que se les dijo. La infantilidad en unos se manifiesta cuando creen cualquier cosa y otros cuando se niegan a cambiar de idea que tristemente no es bíblica. Ahora bien, los que son atrapados por predicadores y aunque no digan una falsa doctrina, pero en el ejercicio de la predicación usan trampas para agitar las emociones de esos niños, volviéndose astutos y habilidosos para comprender lo que agita las emociones de las personas, usándolas para provecho y beneficio propio. El problema es que los emocionalistas no solo son aquellos que aceptan todo porque lo dijo Sutanejo, también hay otros. Y son aquellos cuando rechazan y desaprueban todo. Ese ya es el otro extremo, porque creen tener la madurez espiritual y resulta que ese rechazo nace de sus sentimientos envanecidos y egoístas, disfrazados de que son conocedores de la palabra y mentira. Simplemente son unos presuntuosos engañados por los sentimientos infatuados. Vaya dilema. Los que aceptan todo y los que rechazan todo, teniendo en común que son dominados por el sentimentalismo y no por el entendimiento. Es perentorio en el creyente que no viva conforme a sus sentimientos, porque creerá cualquier cosa y dirá que es espiritual o rechazará todo creyendo que es un profundo conocedor de la palabra. Pero resulta que es un envanecido. A estos envanecidos mi pregunta es, ¿qué ha producido en usted el conocimiento de la palabra? Si la ha estudiado correctamente, lo primero que produce es en reconocer, como dijo Charles Spurgeon, somos los de la pura nada. Y lo que somos es por la gracia de Dios. El momento más álgido en los cultos, en ser emocionalistas, no es precisamente en la alabanza,
es en la predicación, señores. El objetivo del predicador no es agitar emociones. La prioridad es que sean confrontados con la palabra, que solo ella los puede santificar y hacer libres. Solo ella los hace crecer espiritualmente. Si hay emoción, es porque su entendimiento fue afectado por la verdad y como reacción, en un momento dado, llora o salta, aplaude. ¿Y por qué no? Sus emociones están saturadas, reaccionando a esa verdad. Y si no ocurre ninguna de estas cosas, el predicador es maduro en entender que esa palabra sembrada será guía para el creyente en su conducta diaria. Las expresiones externas no son la plena medida para valorar si lo que se está predicando es realmente la palabra, o si tal vez están siendo santificados los oyentes por la palabra. Solo se sabrá si afecta la conducta diaria. Si no es así, simplemente fue la emoción del momento inducido por un agitador, o el receptor es un oidor olvidadizo. O en el peor de los casos, se juntaron el agitador y los olvidadizos. El predicador no es emocionalista en usar triquiñuelas para que esa iglesia reaccione como él quiere y así se sienta satisfecho que le fue bien. Que la reacción de ellos no sea por el entramado del predicador, sino en respuesta por la palabra. Y si no sucedió al modo usual, su pregunta no debería ser de cómo le fue, sino la bendición de poder predicar la palabra de Dios. Escúcheme, tal como lo dice en las Escrituras. Pablo lo dice, que la recompensa de nosotros es el hecho de que Dios nos haya escogido para predicar su palabra. Y la iglesia que oye, aprenda a distinguir cuando es la palabra dada a través de un hombre o cuando la base de ese predicador son sus propias emociones. Por otro lado, por favor, no diga, es que así lo dijo fulano de tal hace muchos años. No. Lo que dijo fulano es conforme a la palabra. Sea un cristiano maduro, renovado, en el entendimiento que pueda comprender qué es lo bueno y agradable y perfecto para Dios. Y si usted tiene una tendencia a rechazar todo, también examínese a sí mismo. Tal vez usted es movido por sus pasiones emocionales, creyendo que es muy maduro y conocedor de la palabra, pero resulta que tiene la tendencia de ser un envanecido, adulador de sí mismo. Es increíble que una persona que dice ser estudiosa de la palabra, lo que primero produce en él es confianza en sí mismo y despreciar a los demás. No, señores. Recuerde que el que se enaltece será humillado. Y hay personas que se enaltecen por creerse muy eruditos de las Escrituras. En nuestra congregación, sin importar a qué escuela de predicación pertenece, no tenga una predisposición en despreciar. También eso es pecado. Sea sabio escuchándolo todo en actitud humilde.
Y por supuesto, retenga solo lo que es conforme a la palabra. La verdad, en mi caso, me es difícil escuchar una predicación de principio a fin cuando cuentan testimonios de sí mismo. Y no se trata de que sea verdad o no, sino en quién está centrado ese testimonio, en glorificar a Dios. Porque hay testimonios que uno ve al predicador que termina idolatrándose y entronizándose a sí mismo. Y eso también es carne, que para nada aprovecha. Por otro lado, ¿se acuerdan hace más de 30 años cuando los predicadores, algunos hablaron de que el televisor era del diablo y señalaban y menospreciaban a los hermanos que lo tenían? Hoy por hoy, hasta ellos tienen televisores de 70 pulgadas. Es que ese artefacto no es ni bueno ni malo, es un aparato amoral. Lo malo y lo bueno es lo que se proyecta allí. Pero realmente nuestra gran amenaza somos nosotros mismos cuando manipulamos ese control y no tenemos dominio propio al quedarse en ese canal que está en contra de la santidad de Dios. Quedarse allí es identificarse con ello, es recrear lo que la persona no hace, pero disfruta que otro lo haga. Por otro lado, la enseñanza no era decir que ese artefacto era del diablo. Lo correcto es enseñar Romanos 12:2, que nuestro entendimiento sea renovado y que cuando tomemos la decisión de lo que vamos a ver, tengamos la capacidad de comprobar si me estoy conformando o identificando con el estándar del mundo alejado de Dios o hacer la buena voluntad de Dios. Porque aún frente al televisor y al celular, hasta en eso, nuestro deber es glorificar a Dios. ¿Qué mejor este ejemplo que como predicadores enseñemos conforme a la palabra y no conforme a nuestras emociones? Y la iglesia que tenga la madurez de retener lo bueno y saber cuándo el predicador se basó en su propia opinión, simplemente en sus emociones. Y que tanto el predicador y la iglesia, esta palabra a diario nos santifique, nos haga crecer en el conocimiento y en la madurez de Cristo. Y que seamos, usted y yo, continuamente hacedores de la palabra. O si no, tristemente perteneceremos a ese listado de los emocionalistas.